Cuando el amor y la ambición chocan, solo hay dos opciones: rendirse o luchar hasta el final. Esta es la historia de amor y traición en la ciudad. Si te gustan las historias llenas de pasión, peligro y giros inesperados, suscríbete al canal ahora. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo más historias como esta. La noche envolvía la ciudad en un resplandor de luces doradas y reflejos plateados sobre el asfalto mojado. Valeria Montenegro se encontraba en lo alto del rascacielos de su familia, con una copa de champán en la mano y una sonrisa forzada en el rostro. A su alrededor, la élite de la ciudad brindaba y conversaba sobre negocios multimillonarios y estrategias de inversión, pero ella solo oía el eco vacío de su propia existencia. Leonardo Ferrer, su prometido, la mantenía cerca con una mano firme en su cintura, como si temiera que en cualquier momento ella pudiera escapar. Y la verdad era que ese pensamiento la tentaba más de lo que debía. Desde pequeña, Valeria había sido entrenada para ocupar su lugar en el Imperio Montenegro. Su padre, un magnata implacable, la había moldado para ser la esposa perfecta de un hombre como Leonardo, poderoso, ambicioso y despiadado en los negocios. Su matrimonio no era una historia de amor, sino una transacción que aseguraba la fusión de dos imperios financieros. Pero en lo más profundo de su ser, Valeria anhelaba algo más: una vida propia, una emoción real, una oportunidad para decidir su propio destino. Fue en ese instante, en medio del bullicio de la fiesta, que tomó una decisión impulsiva. Dejó su copa sobre la mesa más cercana y con un susurro apenas audible para Leonardo, se excusó para ir al baño. En lugar de dirigirse a los sanitarios, tomó el ascensor hasta el lobby del hotel y salió a la calle. El aire nocturno le golpeó el rostro con una brisa fresca y libertadora. Con dedos temblorosos, sacó su celular y pidió un coche por aplicación. Su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla, sintiendo que, por primera vez en años, estaba a punto de hacer algo que realmente deseaba. Minutos después, un auto negro se detuvo frente a ella. El conductor bajó la ventanilla y la observó con curiosidad antes de pronunciar su nombre. «¿Señorita Valeria?» Su voz era profunda y cálida, sin el tono servil al que estaba acostumbrada. Asintió y se deslizó dentro del vehículo. El aroma a cuero y una tenue fragancia a café la envolvieron mientras el hombre la miraba por el espejo retrovisor. «Soy Julián. ¿A dónde la llevo?» Ella vaciló por un momento. No tenía un destino en mente, solo el deseo de alejarse de aquella jaula de oro en la que vivía. «Solo conduce», respondió finalmente, con una sonrisa que se sintió extrañamente auténtica. Julián arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Con un leve movimiento, puso el auto en marcha y se adentraron en la noche iluminada de la metrópoli. El silencio entre ellos no era incómodo. Valeria observaba las calles pasar como si las viera por primera vez. La ciudad, con sus luces vibrantes y sombras profundas, era un reflejo de su propia vida, llena de brillo por fuera, pero envuelta en oscuros secretos. Julián, por otro lado, no podía evitar mirarla de reojo. Había recogido a miles de pasajeros, pero nunca a alguien como ella. Había algo en sus ojos que le decía que estaba huyendo de algo, o de alguien. El auto se deslizaba por las avenidas iluminadas de la ciudad, un oasis de movimiento en la quietud de la noche. Valeria apoyó la cabeza contra el vidrio y observó el reflejo de las luces sobre su piel. Sentía una extraña sensación de libertad, aunque sabía que solo era un espejismo. En cualquier momento, Leonardo se daría cuenta de su ausencia, y la fantasía de escape se desvanecería. Sin embargo, por primera vez en años, se permitió olvidar quién era y solo existir. Julián, con las manos firmes en el volante, no pudo evitar mirarla de reojo. Había aprendido a leer a las personas con solo unos minutos de conversación. Era parte del oficio. Pero Valeria era diferente. No encajaba en el perfil de los clientes habituales de su coche. No era solo su ropa elegante o su perfume costoso.
Era la tristeza en sus ojos, la manera en que suspiraba, como si cada respiro fuera una despedida de algo que nunca tuvo. No parece el tipo de persona que se sube a un auto sin un destino en mente, comentó con un tono neutral. Ella desvió la mirada del vidrio y se encontró con su reflejo en el espejo retrovisor. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás esta noche sea la excepción, respondió. El comentario quedó flotando en el aire. Julián no insistió. Sabía que algunas historias no necesitaban preguntas. Se contaban solas con el silencio. En cambio, se concentró en conducir por calles menos transitadas, dejando que el viaje se alargara sin prisa. Los recuerdos invadieron a Valeria. Su infancia había estado marcada por el lujo, pero no por el afecto. Su madre, una mujer frágil y elegante, había sido más una figura decorativa que una guía. Su padre, en cambio, era una presencia imponente, alguien que imponía respeto y miedo en igual medida. Desde niña, aprendió que el amor era un negocio de conveniencia. Su destino había sido sellado desde el momento en que nació con el apellido Montenegro. Julián tenía su propio pasado. Había llegado a la ciudad con sueños de grandeza, pero la realidad lo había golpeado con dureza. Su madre trabajaba en una lavandería y su padre había desaparecido cuando él era apenas un niño. Desde joven, entendió que si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo por sí mismo. Durante el día, trabajaba en un taller mecánico. Por las noches, conducía para juntar el dinero suficiente y abrir su propio negocio. Pero en algún rincón de su mente, aún conservaba la esperanza de que su vida fuera más que solo sobrevivir. De repente, Valeria rompió el silencio. ¿Tú crees en el destino?, preguntó, girando el rostro hacia él. Julián sonrió de lado sin apartar la vista del camino. Creo en las decisiones, en que cada una nos lleva a un lugar distinto. No creo que estemos destinados a nada, solo elegimos. Valeria asintió lentamente, digiriendo sus palabras. Toda su vida había sido moldeada por decisiones ajenas. Era posible que, por una vez, ella pudiera elegir su propio camino. El auto se detuvo en un mirador a las afueras de la ciudad. Desde allí, las luces brillaban como un mar de estrellas invertidas. Julián apagó el motor y miró a Valeria. Aquí estamos, un destino improvisado. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad. El viento nocturno soplaba suavemente en el mirador, despeinando los mechones sueltos del cabello de Valeria. La ciudad brillaba a lo lejos, majestuosa e inalcanzable, como un reino dorado al que nunca había sentido pertenecer del todo. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por la avalancha de emociones que la golpeaban. Su corazón latía con una mezcla de excitación y temor. Por primera vez, estaba fuera del control de su familia, fuera del control de Leonardo. Y sin embargo, una parte de ella temía las consecuencias de este pequeño acto de rebeldía. Julián la observaba con discreción desde el asiento del conductor. Sabía que no era su lugar hacer preguntas, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Quién era realmente esta mujer que, vestida de gala, había decidido escapar en un coche desconocido? Había algo en sus ojos, en su manera de respirar hondo antes de hablar, que le decía que estaba al borde de algo. Tal vez de un colapso, tal vez de un nuevo comienzo. ¿Sueles hacer esto?, preguntó él, apoyando un brazo en el volante. Huir de fiestas elegantes y terminar en un mirador con un desconocido. Ella sonrió, pero había un dejo de tristeza en sus labios. Nunca antes, pero tampoco nunca antes me había sentido tan atrapada. Julián asintió, comprendiendo más de lo que dejaba ver. A veces, las jaulas más lujosas eran las más difíciles de abandonar. No dijo nada más. Aprendió hace mucho que a veces el silencio es la mejor respuesta. El teléfono de Valeria vibró dentro de su bolso. Su cuerpo entero se tensó antes de sacarlo. En la pantalla, el nombre de Leonardo brillaba con una intensidad amenazante.
Sus dedos se crisparon alrededor del dispositivo, su mente debatiéndose entre responder o ignorarlo. Julián notó su expresión y frunció el ceño. «Si no quieres contestar, no tienes que hacerlo», dijo él con tranquilidad, pero su mirada era firme. Valeria lo miró, sintiendo una calidez extraña en sus palabras. Nadie le había dicho eso antes. Siempre había sido un deber, una obligación. Tomó aire y apagó el teléfono sin contestar. Su pecho se agitó con una sensación inesperada. Libertad. Pero esa libertad fue efímera. En ese instante, el rugido de un motor rompió la calma del mirador. Un automóvil de lujo negro se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos. La puerta trasera se abrió y de ella emergió Leonardo Ferrer, impecable en su traje oscuro, pero con una furia contenida en cada paso. «Valeria». Su voz era un filo de acero envuelto en terciopelo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Julián tensó la mandíbula, reconociendo al hombre antes de que éste siquiera terminara de hablar. Había visto a muchos como él en la ciudad, hombres acostumbrados a poseer todo, a controlar a todos. Su instinto le gritó que esto no terminaría bien. Valeria se obligó a mantenerse erguida, a no ceder al miedo que se instalaba en su estómago. «Salí a despejarme», respondió, con la voz más firme de lo que esperaba. Leonardo soltó una risa baja y sarcástica. «¿Y para eso necesitas la compañía de un desconocido?» Su mirada se dirigió a Julián con desprecio absoluto. «¿Cuánto te pagó para este espectáculo?» Julián apretó el volante con fuerza, sintiendo la ira burbujear en su pecho. «No soy su chofer personal», dijo con voz calmada pero helada. «Solo la llevé donde quiso ir». Leonardo se acercó a Valeria y la tomó del brazo con firmeza, sin ejercer violencia, pero dejando claro que no aceptaba un no por respuesta. «Se acabó la diversión, amor. Vamos». Valeria sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Podía obedecer y volver a la jaula dorada donde estaba segura pero infeliz. O podía quedarse y descubrir por primera vez en su vida qué significaba realmente ser libre. Sus ojos se encontraron con los de Julián, y en ese instante supo que la noche aún no había terminado. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de tensión contenida. Leonardo seguía aferrando el brazo de Valeria con una firmeza que no llegaba a ser violencia, pero sí una advertencia silenciosa. Ella sentía la presión de sus dedos como un grillete invisible. La mirada de Julián se endureció. Cada fibra de su ser le decía que interviniera, pero sabía que un movimiento en falso podría empeorar la situación. «Valeria». La voz de Leonardo era baja, controlada, pero cada palabra llevaba un filo oculto. «No quiero hacer una escena aquí. Vamos al auto. Ahora». El eco de esas palabras reverberó en la mente de Valeria, trayendo consigo años de obediencia impuesta. Siempre había seguido las reglas, siempre había hecho lo que se esperaba de ella. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido por demasiado tiempo, despertó en ese instante. Con un movimiento brusco, se liberó de su agarre y retrocedió un paso. «No, Leonardo». Su negativa resonó en la oscuridad del mirador como un disparo. Leonardo parpadeó desconcertado. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, mucho menos ella. Su mandíbula se tensó, y por un segundo, su fachada de hombre encantador se resquebrajó, dejando ver la verdadera naturaleza de su furia. Julián no pudo quedarse quieto. Dio un paso al frente, colocándose ligeramente entre Valeria y Leonardo. No era una amenaza abierta, pero el mensaje era claro. No permitiría que la forzaran a hacer algo que no quería. Leonardo lo miró con una mezcla de desprecio e incredulidad. «¿Tú crees que puedes interponerte entre nosotros?» Su tono goteaba arrogancia. «No eres nadie, chico. No tienes idea de con quién estás jugando. Lo único que importa es lo que ella quiere». Valeria sintió una oleada de emociones que la atravesaron como un rayo. Nadie jamás la había defendido de esa manera.
Nadie la había visto como algo más que un trofeo o una pieza en un tablero de ajedrez. Leonardo soltó una risa baja y sin humor. Esto es ridículo. Lo único que importa es lo que ella quiere. Valeria sintió una oleada de emociones que la atravesaron como un rayo. Nadie jamás la había defendido de esa manera. Nadie la había visto como algo más que un trofeo o una pieza en un tablero de ajedrez. Leonardo soltó una risa baja y sin humor. Esto es ridículo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Su instinto le gritaba que corriera. Julián pareció entenderlo al mismo tiempo. Sin pensarlo, tomó la mano de Valeria y la condujo rápidamente de vuelta al auto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella con el corazón acelerado. Llevándote lejos de aquí, respondió Julián mientras encendía el motor. Apenas salieron del mirador, los faros de otro auto iluminaron el camino detrás de ellos. Un vehículo negro los seguía de cerca. Dime que no mandó a alguien a seguirnos, murmuró Julián, su mandíbula apretada. Valeria cerró los ojos por un instante. No va a dejarme ir fácilmente. Julián pisó el acelerador. Pues veremos qué tan bueno es persiguiendo. El rugido del motor rompió la calma de la noche. La persecución acababa de comenzar. El rugido del motor rompió la calma de la noche. La persecución acababa de comenzar. Giró bruscamente a la derecha, entrando en un callejón angosto. El motor rugió al máximo mientras avanzaba sin detenerse. Por un momento, parecía que habían logrado despistar a sus perseguidores. Pero en cuanto tomaron una avenida principal, las luces del auto negro reaparecieron en la distancia. ¡Mierda!, exclamó Julián. ¡No van a rendirse! Valeria cerró los ojos por un instante, tratando de pensar con claridad. No podían seguir huyendo para siempre. Necesitaban un plan, una forma de enfrentarse a Leonardo sin que él destruyera a Julián en el proceso. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo de repente, mirando a Julián con determinación. Él la miró de reojo. ¿De verdad confías en esa persona? Es la única opción que tenemos. Julián dudó por un momento, pero viendo que el otro auto seguía reduciendo la distancia entre ellos, no tuvo otra alternativa. Dime a dónde ir. 20 minutos después, se detuvieron frente a un edificio antiguo en una zona menos transitada de la ciudad. Valeria bajó del auto rápidamente y corrió hacia la puerta, llamando con insistencia. Julián se quedó junto a ella, su mirada siempre alerta en caso de que el auto negro reapareciera. La puerta se abrió con un rechinido y un hombre de unos 50 años apareció en el umbral. Vestía un abrigo largo, y su mirada afilada se posó en Valeria con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Valeria», dijo en un tono bajo, «no esperaba verte aquí». «Te necesito, Tomás», respondió ella con urgencia. «Leonardo nos está persiguiendo». Tomás la miró por un largo instante antes de hacerlos entrar rápidamente y cerrar la puerta con seguro. Dentro del departamento, Valeria caminaba de un lado a otro nerviosa. Julián observaba en silencio mientras Tomás se servía un trago y tomaba asiento en un viejo sillón de cuero. «Sabes que si Leonardo descubre que viniste a mí, va a hacerme la vida imposible», dijo Tomás tomando un sorbo de su whisky. «Él ya está haciéndonos la vida imposible», replicó Valeria. Tomás suspiró dejando el vaso sobre la mesa. «¿Qué quieres que haga?». Valeria se acercó, su mirada implorante. «Necesito información, algo que pueda usar contra él, algo que lo obligue a dejarme en paz». Tomás la observó con detenimiento. Luego su mirada pasó a Julián, quien seguía sin decir una palabra. «¿Y tú quién eres?», preguntó con curiosidad. Julián cruzó los brazos. «Solo soy el tipo que tuvo la mala suerte de recogerla esta noche». Tomás sonrió con un aire de diversión. «Bueno, amigo, parece que ahora estás metido hasta el cuello en este desastre». Se levantó y caminó hacia una estantería repleta de viejos archivos y documentos. Tras unos segundos, sacó un sobre grueso y lo lanzó sobre la mesa.
Leonardo ha hecho muchas cosas sucias para llegar a donde está, dijo con voz grave. Pero esto podría ser suficiente para que finalmente se tambalee. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Si había algo que pudiera usar contra Leonardo, estaba allí. Pero también sabía que, una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Julián la observó, su expresión seria. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Valeria levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, supo con certeza cuál era su respuesta. Más segura que nunca. El silencio se apoderó de la habitación mientras Valeria sostenía el sobre entre sus manos. Sus dedos temblaban, no solo por la adrenalina de la huida, sino por la certeza de que lo que había dentro podía cambiarlo todo. Julián la observaba en silencio, con los brazos cruzados, mientras Tomás se apoyaba en la mesa, estudiándolos con una expresión calculadora. Antes de abrirlo, dijo Tomás con voz grave, quiero que sepas algo, Valeria. Esto no es solo información, es dinamita. Si decides usarlo contra Leonardo, prepárate para la guerra. Valeria tragó en seco. No era una niña ingenua. Sabía que Leonardo no era solo un magnate con ambiciones desmedidas. Era un hombre peligroso, con conexiones en los lugares correctos y el dinero suficiente para enterrar cualquier escándalo. Pero en ese momento, el miedo era lo último que le importaba. Con un suspiro profundo, deslizó el dedo por la solapa del sobre y sacó un conjunto de documentos. Su mirada se deslizó sobre las hojas, y a medida que leía, su expresión se transformó de incertidumbre a puro asombro. «¡Dios mío!», susurró, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Julián dio un paso adelante, acercándose a ella. «¿Qué es?». Valeria levantó la vista con los ojos abiertos por la incredulidad. Leonardo no solo ha manipulado contratos y comprado políticos, ha estado lavando dinero a través de sus empresas durante años, y lo peor es que tiene vínculos con el crimen organizado. Julián soltó un silbido bajo. Eso explica por qué tiene tanto poder. No solo juega sucio en los negocios, sino que tiene respaldo de personas aún más peligrosas. Tomás asintió. Exactamente. Y si decides enfrentarlo con esto, no esperes que se quede de brazos cruzados. Valeria se dejó caer en un sofá cercano, con la mirada fija en los documentos. Todo su mundo estaba derrumbándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Durante años había creído que su familia y su círculo social eran simplemente una élite de empresarios con ambiciones desmedidas. Pero esto era algo completamente diferente. Julián se sentó a su lado, su expresión más suave ahora. «¿Qué vas a hacer?». Valeria cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su determinación era palpable. «Voy a exponerlo. Si Leonardo cree que puede controlar mi vida, está a punto de darse cuenta de que subestimó a la persona equivocada». Tomás la miró con respeto, pero también con advertencia. «Si vas a hacerlo, más vale que tengas un plan. Si Leonardo se siente acorralado, va a reaccionar. Y créeme, no será bonito». Valeria asintió. «Lo sé, pero no pienso enfrentarme a él sola». Giró su rostro hacia Julián, encontrando en sus ojos algo que nunca había visto en ningún otro hombre en su vida: lealtad desinteresada. «¿Estás conmigo en esto?», preguntó en un susurro. Julián no dudó. «Desde el momento en que entraste en mi auto, supe que esto no sería un simple viaje. No pienso dejarte sola en esto». Un sentimiento cálido se extendió por el pecho de Valeria. Por primera vez en su vida, sentía que no estaba peleando una batalla sola. Tomás suspiró y se sirvió otro trago. «Bueno, en ese caso, será mejor que empiecen a prepararse, porque una vez que Leonardo sepa que tienen esto en sus manos, vendrá por ustedes». Y aunque Valeria sabía que el peligro estaba cada vez más cerca, no sentía miedo. Sentía algo más poderoso: esperanza. El amanecer pintaba la ciudad con tonos dorados y rosados cuando Valeria, Julián y Tomás se sentaron en la pequeña sala del departamento, con los documentos esparcidos sobre la mesa. La noche había sido larga.
llena de conversaciones en susurros y estrategias formuladas entre miradas de preocupación y determinación. Pero ahora, con la luz del día filtrándose por las ventanas, una verdad se hacía cada vez más evidente. Habían cruzado un umbral del que no podían regresar. Valeria sostuvo uno de los informes entre sus dedos y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer, pero una sombra de duda aún se aferraba a su pecho. «Si exponemos esto, Leonardo lo negará todo», murmuró. «Tiene contactos en la policía, en el gobierno. Podría enterrar la verdad antes de que siquiera salga a la luz». Tomás asintió, bebiendo el último sorbo de su café. «Por eso no podemos simplemente entregarlo a la prensa. Necesitamos pruebas que sean imposibles de ignorar». Julián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Y si conseguimos testigos? ¿Alguien que haya estado dentro de todo esto y que esté dispuesto a hablar? Tomás soltó una risa seca. Buena suerte con eso. La gente que trabaja con Leonardo sabe que hablar significa firmar su propia sentencia. El silencio cayó sobre ellos. Era una verdad que ninguno quería admitir, pero que los tres entendían perfectamente. Leonardo no era solo un empresario sin escrúpulos. Era un hombre acostumbrado a eliminar los problemas de raíz. Y ellos se habían convertido en su mayor problema. Valeria cerró los ojos un instante, recordando la noche anterior. Recordando cómo había sentido por primera vez en su vida el deseo de tomar las riendas de su destino. «Tengo que hablar con alguien», dijo de repente, levantándose. Julián frunció el ceño. «¿Con quién?» Ella apretó los labios antes de responder. «Con mi madre». Tomás y Julián se miraron, sorprendidos. La madre de Valeria, Elena Montenegro, siempre había sido una figura silenciosa en la vida de su hija. Una mujer hermosa y elegante, pero sumisa a la voluntad de su esposo. Sin embargo, si alguien podía conocer los secretos más profundos de la familia, era ella. El camino hacia la mansión Montenegro fue tenso. Julián conducía con el ceño fruncido, atento a cualquier auto sospechoso que pudiera estar siguiéndolos. Desde el momento en que escaparon de Leonardo la noche anterior, sabían que los estaban vigilando. Al llegar, Valeria bajó del auto con un nudo en el estómago. No estaba segura de cómo reaccionaría su madre, pero tenía que intentarlo. Tocó la puerta con firmeza y esperó. Unos segundos después, Elena apareció en el umbral, impecable como siempre, con su vestido de seda y su cabello recogido en un moño perfecto. «Valeria», dijo en un tono bajo mirándola con preocupación. «Tu padre está en una reunión. No tienes mucho tiempo». Valeria asintió y entró rápidamente, sintiendo la familiar frialdad de la mansión envolviéndola. Caminó junto a su madre hasta la sala de estar, donde Elena se sentó con gracia, cruzando las manos sobre su regazo. «Dime la verdad, mamá», dijo Valeria sin rodeos. «¿Sabes lo que hace papá? ¿Sabes lo que ha hecho Leonardo? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Elena parpadeó lentamente, como si ya esperara esa pregunta. Sus ojos recorrieron el rostro de su hija antes de suspirar. «Porque durante años pensé que no tenía elección». Valeria sintió su garganta apretarse. «Pero sí la tienes, mamá. Siempre la tuvimos, solo que nunca nos atrevimos a tomarla». Elena bajó la mirada, su máscara de indiferencia comenzando a resquebrajarse. «¿Qué vas a hacer, Valeria?» Ella respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. «Voy a destruir a Leonardo». Elena la miró en silencio por un largo instante. Luego, para sorpresa de Valeria, sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Entonces será mejor que te diga todo lo que sé». Mientras Valeria obtenía la verdad de su madre, Julián esperaba en el auto, con la mirada fija en el retrovisor. Algo en su instinto le decía que no estaban solos. Y tenía razón. Un segundo después, un auto negro se detuvo a pocos metros. La puerta trasera se abrió y un hombre trajeado bajó con un celular en la mano.
Se llevó el dispositivo al oído y aunque Julián no podía escuchar, supo exactamente lo que estaba diciendo. Leonardo sabía dónde estaban y venía por ellos. Julián sintió su pulso acelerarse al ver el auto negro estacionarse a pocos metros. Sabía lo que significaba. Leonardo no solo los había encontrado, sino que estaba dejando claro que tenía el control. Sus manos se tensaron sobre el volante mientras observaba al hombre trajeado hablar por teléfono. No necesitaba escuchar la conversación para saber que estaban en problemas. Dentro de la mansión, Valeria escuchaba atentamente las palabras de su madre, cada una cayendo como una pieza de un rompecabezas que nunca había sabido que existía. «Tu padre y Leonardo no son solo socios», dijo Elena con voz baja. «Su alianza va más allá de los negocios. Han lavado dinero juntos, manipulado el mercado, sobornado jueces y políticos. Pero lo peor es que hay cosas que ni siquiera yo sé. Hay rumores de que Leonardo ha cruzado una línea que ni siquiera tu padre se atrevería a cruzar». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué línea estás hablando?» Elena la miró con seriedad. «Asesinato». La palabra cayó como un martillazo. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Sabía que Leonardo era despiadado. Sabía que era capaz de manipular y amenazar, pero ¿matar? Antes de que pudiera procesar la información, su madre se puso de pie de golpe. «Tienes que irte. Ahora». Valeria frunció el ceño. «¿Qué?» Pero entonces escuchó un ruido en la entrada. Pasos firmes, voces bajas. Se giró hacia su madre con el corazón acelerado. «Leonardo está aquí», susurró Elena con urgencia. Julián vio la puerta de la mansión abrirse y a dos hombres entrar con paso decidido. Maldijo en voz baja y salió del auto rápidamente. No podía quedarse esperando. Corrió hacia la entrada lateral de la mansión, buscando un punto de acceso. Su instinto le gritaba que Valeria estaba en peligro. Dentro de la casa, Valeria intentó mantener la calma mientras escuchaba los pasos acercarse. Elena la tomó de las manos con firmeza. «Escúchame», dijo con seriedad. «Ve por la entrada trasera. Tomás tiene un contacto que puede ayudarte. Búscalo en la calle Mendoza, número 84. Es un periodista de investigación. Si alguien puede sacar esto a la luz, es él». Valeria la miró con desesperación. «¿Y tú? ¿Qué harás?» Elena sonrió con tristeza. «Haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». La puerta del salón se abrió de golpe. Leonardo entró con una expresión gélida, acompañado por dos hombres de traje oscuro. Su mirada se clavó en Valeria como un cuchillo. «¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí?» Su voz era tranquila, pero el peligro latía en cada palabra. Valeria sintió que su cuerpo se tensaba, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. «No soy tu prisionera, Leonardo». Leonardo dejó escapar una risa baja. «Oh, Valeria, siempre fuiste tan ingenua». Se giró hacia Elena con una ceja arqueada. «¿Y tú? ¿De qué lado estás?» Elena sostuvo su mirada con firmeza. «Del lado correcto». Por un instante pareció que el tiempo se detenía. Y luego, el caos estalló. Julián entró justo a tiempo para ver a uno de los hombres de Leonardo moverse hacia Valeria. Sin pensarlo, avanzó y lo derribó con un golpe certero en la mandíbula. El otro hombre sacó un arma, pero Elena, con una calma sorprendente, tomó un jarrón de la mesa y lo estrelló contra su cabeza antes de que pudiera reaccionar. Leonardo dio un paso atrás, su expresión transformándose en pura furia. «Basta». Valeria aprovechó la distracción para correr hacia Julián. Él la tomó de la mano y la condujo hacia la salida trasera. «¡No los dejen ir!», gritó Leonardo. Los dos salieron disparados hacia el auto de Julián. Elena se quedó en la puerta mirando a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. «¡Mamá!», gritó Valeria deteniéndose un segundo. Elena negó con la cabeza. «Ve, yo me encargo». Los hombres de Leonardo empezaban a recuperarse.
Valeria sintió que el pánico la invadía, pero Julián la jaló con firmeza. ¡Ahora! Subieron al auto, y Julián pisó el acelerador justo cuando los disparos rompieron el silencio de la madrugada. Mientras se alejaban a toda velocidad, Valeria miró hacia atrás. La silueta de su madre seguía de pie en la entrada, desafiante. Sabía que esta vez ya no había vuelta atrás. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, con las luces destellando en reflejos borrosos sobre el parabrisas. Valeria intentaba recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba con rapidez, mientras su mente aún procesaba lo que acababa de ocurrir. Su madre se había quedado atrás, enfrentando sola a Leonardo. Julián, con el rostro serio y los nudillos blancos sobre el volante, no decía nada. Su atención estaba fija en el espejo retrovisor, donde las luces de otro auto negro aparecían a lo lejos. «Nos están siguiendo», murmuró con voz tensa. Valeria giró la cabeza y vio las luces acercándose con rapidez. El miedo volvió a instalarse en su estómago. Sabía que Leonardo no se quedaría de brazos cruzados. «Tenemos que perderlos», dijo con urgencia. Julián apretó los dientes. «¡Aguanta!». Con un giro brusco, tomó una calle lateral poco transitada y apagó las luces del auto. Se metió en un callejón estrecho y detuvo el motor. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras escuchaban el rugido del otro auto pasar de largo. El silencio fue sepulcral. Pasaron varios segundos antes de que Julián exhalara, apoyando la cabeza en el respaldo. «Eso estuvo cerca», murmuró. Valeria asintió, pero su mente estaba en otra parte. La imagen de su madre de pie en la puerta de la mansión no dejaba de aparecer en su cabeza. «Tenemos que ir a la calle Mendoza, número 84», dijo con voz firme. Julián giró el rostro hacia ella. «¿Ahí es donde está tu contacto?». Valeria asintió. «Mi madre me dijo que hay un periodista que puede ayudarnos. Si realmente queremos hundir a Leonardo, necesitamos que esto salga a la luz». Julián la miró por un instante, como si analizara la determinación en sus ojos. Luego asintió. «Entonces vamos». La calle Mendoza estaba en una zona antigua de la ciudad, lejos del lujo de los rascacielos y las fiestas elegantes. Cuando llegaron al número 84, encontraron una vieja oficina con un letrero descolorido que decía «El informante». Julián apagó el auto y ambos bajaron, tocando la puerta con insistencia. Pasaron varios segundos antes de que una voz desde adentro respondiera con desconfianza. «¿Quiénes son?». «Valeria Montenegro», dijo ella con firmeza. «Tengo información sobre Leonardo Ferrer». Un silencio pesado se instaló. Luego, el sonido de cerraduras siendo descorridas les indicó que la puerta se abriría. Un hombre de mediana edad, con barba de varios días y un cigarro a medio consumir, los miró con ojos cansados. «Entren». El interior de la oficina estaba abarrotado de papeles, fotos y un viejo escritorio lleno de ceniceros con colillas de cigarro. El periodista se presentó como Álvaro Medina, un hombre que llevaba años investigando la corrupción en la ciudad, pero que nunca había logrado pruebas suficientes para exponer a los verdaderos peces gordos. Cuando Valeria dejó caer los documentos sobre la mesa, Álvaro los hojeó con atención. Su rostro, inicialmente apático, cambió a uno de asombro y seriedad. Esto es más grande de lo que imaginaba», murmuró. «Lo es», confirmó Valeria. «Y necesito que lo hagas público». Álvaro cerró los papeles y los miró con cautela. «Si publico esto sin protección, no sobreviviré para ver el siguiente amanecer. Leonardo no es solo un empresario corrupto. Sus conexiones van más allá de lo que ustedes imaginan». Julián se cruzó de brazos. «Entonces, ¿qué hacemos?». Álvaro suspiró, encendiendo otro cigarro. «Si esto va a salir, necesitamos más testigos. Alguien dentro de su organización que lo confirme». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Solo había una persona que podía hacer eso: su madre.
Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Leonardo se paseaba con furia por la sala. Sus hombres estaban de pie en la puerta, en espera de órdenes. Frente a él, Elena Montenegro estaba sentada en un sillón, su rostro sereno a pesar del peligro evidente. Leonardo la miró con desprecio. «Tú sabías que ella intentaría escapar, ¿verdad?» Elena lo miró fijamente. «Por supuesto». Leonardo se inclinó hacia ella con una sonrisa cruel. «¿Y qué crees que va a pasar ahora, Elena? ¿Crees que tu hija puede ganarme?» Elena se limitó a sostener su mirada con firmeza. «Creo que por primera vez en su vida Valeria es libre». Leonardo apretó los puños. La guerra estaba a punto de comenzar. La noche caía sobre la ciudad cuando Valeria, Julián y Álvaro esperaban en un pequeño departamento seguro en la zona sur, lejos de las miradas indiscretas de la élite. Valeria no dejaba de mirar la puerta, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Sabía que su madre vendría. Sabía que esa reunión cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El sonido de unos golpes suaves en la puerta hizo que todos se tensaran. Julián se acercó primero, con la mano en el bolsillo donde guardaba un cuchillo solo por precaución. Abrió la puerta lentamente, y allí estaba Elena Montenegro, impecable como siempre, pero con el rostro marcado por la tensión de los últimos acontecimientos. «Entra», dijo Valeria con voz temblorosa. Elena cruzó la puerta y sus ojos se posaron primero en Julián, luego en Álvaro, y finalmente en los documentos esparcidos sobre la mesa. Caminó lentamente hacia ellos y tomó uno de los papeles con sus dedos delicados. Sus ojos recorrieron las líneas con la precisión de alguien que ya conocía la verdad, pero que aún no la había visto escrita con tanta claridad. «Esto es suficiente para hundirlo», murmuró. Pero necesitamos un testimonio, intervino Álvaro. Alguien que confirme que todo esto es real. Necesitamos que hable con el fiscal Salcedo. Elena dejó el papel sobre la mesa y levantó la mirada hacia Valeria. Si hago esto, dijo con voz firme, será el fin de nuestra familia tal como la conoces. Valeria sintió un nudo en la garganta. Durante años había vivido bajo la sombra de su apellido, encadenada a la imagen de los Montenegro como un símbolo de poder intocable. Pero ya no más. «No quiero ser parte de esta familia si significa vivir con miedo y corrupción», respondió con firmeza. «Quiero ser libre». Elena esbozó una pequeña sonrisa. Tal vez por primera vez veía a su hija como la mujer fuerte que siempre quiso que fuera. Horas después, en un lugar discreto, Elena Montenegro se sentó frente a Martín Salcedo, el fiscal que había estado buscando algo para derribar a Leonardo Ferrer durante años. Salcedo observó a la mujer con cautela, evaluando cada gesto, cada pausa en su respiración. «¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Montenegro?», preguntó con seriedad. «Si testifica, Leonardo Ferrer y toda su red caerán, pero usted también será blanco de represalias». Elena sostuvo su mirada con tranquilidad. «Llevo años viviendo en una jaula. Prefiero enfrentar la tormenta que seguir callada». Salcedo asintió lentamente. «Entonces, empecemos». Mientras tanto, en la mansión Ferrer, Leonardo recibía una llamada que lo hizo apretar el vaso de whisky en su mano con tanta fuerza que casi lo rompió. «La tienen», informó su hombre del otro lado de la línea. «Elena Montenegro está con Salcedo. Está testificando». Leonardo cerró los ojos por un momento, conteniendo la furia que hervía en su interior. Nunca pensó que Elena tendría el coraje de traicionarlo. Cuando habló, su voz era un susurro gélido. «Deténganla antes de que sea demasiado tarde». Julián y Valeria esperaban en el departamento cuando sonó el teléfono de Álvaro. El periodista contestó y su rostro cambió en un instante. «Salcedo tiene el testimonio. Está reuniendo a un equipo para emitir una orden de arresto contra Leonardo». El alivio llenó el pecho de Valeria. «Entonces, lo logramos», susurró. Pero Julián aún no parecía tranquilo. Su instinto le decía que algo estaba mal.
Y su miedo se confirmó cuando la noticia apareció en la televisión local unos minutos después. Última hora. Elena Montenegro, testigo clave en la investigación contra Leonardo Ferrer, ha desaparecido camino a la fiscalía. El mundo de Valeria se detuvo. No. Julián la sostuvo antes de que sus piernas fallaran. Leonardo no se quedaría de brazos cruzados. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. El sonido de la televisión aún resonaba en la pequeña habitación donde Valeria, Julián y Álvaro habían recibido la peor noticia posible. La desaparición de Elena Montenegro no solo ponía en peligro la investigación contra Leonardo, sino que golpeaba directamente el corazón de Valeria. Su madre había arriesgado todo por ella y ahora estaba en manos de su enemigo. Valeria sintió su mundo tambalearse. El dolor y la ira la invadieron al mismo tiempo. Pero más que eso, la determinación de que no dejaría que Leonardo ganara esta batalla. Julián se acercó a ella, sosteniéndola por los hombros. «Vamos a encontrarla. No dejaremos que Leonardo se salga con la suya». Álvaro, aún con el teléfono en la mano, asintió con seriedad. El fiscal Salcedo ya está movilizando a la policía. Pero todos sabemos que la ley no siempre se mueve lo suficientemente rápido con hombres como Ferrer. Si queremos salvar a Elena, tenemos que actuar ya. Valeria respiró hondo, dejando que la adrenalina reemplazara su miedo. «Sé dónde podría tenerla», dijo con voz firme. La noche se cernía sobre la ciudad cuando Julián y Valeria llegaron a las afueras de un viejo almacén en los terrenos industriales que Leonardo utilizaba para sus negocios turbios. No había dudas de que allí era donde la tenía. Julián apagó el motor y observó el edificio en penumbras. «Entrar sin un plan es un suicidio». «Entonces improvisemos», respondió Valeria. Sabía que no había margen para esperar refuerzos. Cada minuto que pasaba, su madre estaba más cerca de no salir con vida. Se deslizaron por el lateral del almacén, evitando las cámaras de seguridad. Julián sacó una pequeña navaja del bolsillo y con precisión cortó los cables de una de las alarmas. Se movieron con cautela hasta encontrar una puerta trasera entreabierta. Dentro, la escena era aterradora. En medio del espacio vacío y mal iluminado, Elena estaba atada a una silla, con un hombre de traje oscuro vigilándola. Sus labios tenían un leve rastro de sangre, pero su mirada seguía intacta, desafiando a su captor, y entonces la voz que ambos temían resonó en el aire. «Sabía que vendrías, Valeria». Leonardo emergió de las sombras con su característica calma perturbadora. Su traje negro impecable contrastaba con la crudeza del lugar. En su mano, un arma descansaba con la naturalidad de quien está acostumbrado a tener el poder en sus manos. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo con un suspiro teatral. «Deberías haber aceptado tu lugar, pero ahora, mírate, tratando de jugar a ser una heroína». Valeria apretó los puños, sintiendo cómo la rabia hervía en su interior. «Déjala ir, Leonardo». Él sonrió con desprecio. «¿Y qué gano yo con eso?». Fue en ese momento que Julián se movió. Con una velocidad que Leonardo no esperaba, se abalanzó sobre el guardia que vigilaba a Elena y lo golpeó con fuerza, logrando desarmarlo. En el caos, Elena se deslizó al suelo, alejándose de la línea de fuego. Leonardo alzó el arma, pero Valeria ya estaba sobre él. Con un movimiento rápido golpeó su muñeca, haciendo que el arma cayera al suelo. Ambos se enfrentaron cara a cara, la furia en los ojos de Leonardo encontrándose con la determinación ardiente de Valeria. «Todo este tiempo creíste que podías controlarme», escupió ella. «Pero el poder que tenías sobre mí se acabó». Leonardo, por primera vez, vio algo en ella que no esperaba, alguien que no le tenía miedo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Álvaro había llamado a la policía justo a tiempo. Leonardo intentó huir, pero Julián lo interceptó con un golpe que lo mandó al suelo.
La puerta trasera del almacén se abrió de golpe y varios agentes entraron, armas en alto. El fiscal Salcedo apareció detrás de ellos. Leonardo Ferrer queda detenido por corrupción, lavado de dinero y secuestro. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas mientras él lanzaba una última mirada asesina a Valeria. Esto no ha terminado. Ella lo miró sin titubear. Para ti, sí. Días después, la ciudad se llenó de titulares con la noticia de la caída de Leonardo Ferrer. Su red de corrupción se desplomó junto con él. Valeria y su madre dejaron la mansión Montenegro para siempre. Se alejaron de la vida que alguna vez creyeron inquebrantable y comenzaron de nuevo, lejos de la sombra del pasado. Julián, por su parte, finalmente abrió su propio taller mecánico, dejando atrás las noches de conducir por la ciudad sin rumbo. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados, Valeria apareció en su puerta. Julián la miró con una sonrisa ladeada. ¿Ya no necesitas escaparte de tu vida? Ella sonrió, acercándose. No, pero eso no significa que no quiera compartir la nueva contigo. Julián tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Habían ganado la batalla. Pero más que eso, habían encontrado lo que nunca creyeron posible, una nueva oportunidad. Juntos. Y así termina esta historia. Pero para Valeria y Julián es apenas el comienzo. Después de luchar contra el poder, la corrupción y el miedo, encontraron algo que nunca imaginaron: la libertad. Una nueva vida, una nueva oportunidad, y esta vez, juntos. Si te gustó esta historia llena de drama, pasión y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más relatos que te atrapen desde el primer momento. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.